que se nos cumplió nuestros primeros 40 minutos. Vamos a esperar a que terminen de conectarse. No se escucha, Listen. ¿No me escucha? Se escuchaba trabado. Tengo aquí todo. Ah, ya. Ok. Esperaremos un segundito a que terminen de conectarse sus compañeros y de ahí continuamos. Vayan poniendo cámaras, por favor, no sean tímidos, tímidas. Bien, estábamos explicando, por si acaso ya la clase está siendo grabada, estábamos explicando lo que es el uso y la habitación, haciendo referencia a que son otros derechos reales. En realidad tiene un gran parecido, o es casi lo mismo que el usufructo con pequeñas modificaciones. Es como una especie de usufructo, pero en alacita, ¿no? ¿Saben lo que es la alacita, no? Una tradición del occidente sobre la existencia de bienes en miniatura, que tú los adquieres con un pequeño ritual, pues bajo la esperanza de que algún día estos puedan hacerse realidad. Es lo mismo. Cuando hablamos de uso y habitación, prácticamente tiene las mismas connotaciones que el usufructo, solo que desde un punto de vista más reducido, ¿no? Es más reducido, es de menor connotación. Si bien en el usufructo se te permite una explotación hasta industrial del bien, bueno, sin modificar, ¿no es cierto?, su naturaleza jurídica, en el uso y la habitación también lo puedes hacer, pero a menor escala. Más que todo con fines de poder autosostenerte a vos y toda tu familia, ¿no? En la actualidad, esto del uso y la habitación, pues está prácticamente en desuso, ¿no? Lo que sí se utiliza, lo que sí se emplea bastante es el tema del usufructo, pero el uso y la habitación prácticamente está fuera ya de contexto actual, ¿no? Es así que quien habla, por ejemplo, en sus más de 12, 13 años de experiencia, pues no he visto en todos estos años algún contrato sobre la celebración de la constitución de un derecho real como el uso o la habitación. Y tampoco lo hemos podido ver en las oficinas de derechos reales, porque evidentemente es algo que sí o sí tiene que estar inscrito en derechos reales con fines de publicidad y por ende oponibilidad, ¿no? Habida cuenta que es una especie de restricción la que se tendría sobre el bien inmueble, ¿no? Mueble o inmueble. Entonces, las formas de constitución son las mismas que el usufructo. Las formas de constitución del usufructo hemos dicho que son, por un lado, de forma convencional, o sea, la suscripción de un contrato entre ambas partes, y también puede ser de forma legal. Es el único caso que aparece, ¿no es cierto? Decíamos, yo doy muerte a mi padre. Como yo he matado a mi padre, yo ya estoy excluido de la sucesión. Hay un proceso que los coherederos van a hacer de declaración de indignidad. Si bien yo no puedo heredar, no van a quedar fuera de la sucesión mis hijos, porque ellos van a entrar por derecho de representación. Bueno, eso lo van a aprender en Civil 5. Entonces, mis hijos van a ocupar mi lugar. Y como mis hijos son menores de edad, ¿quién tendría que administrar o usufructuar esos bienes hasta que ellos sean mayores de edad? Su padre, o sea, yo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que yo he dado muerte a mi padre y que finalmente voy a poder gozar y administrar esos bienes porque mis hijos son menores de edad? Entonces, la ley ahí establece
una exclusión de mi parte como usufructuario. Entonces, podríamos decir que otra forma de constituir el usufructo puede ser producto de la sucesión, ¿no? Producto de la sucesión de menores de edad. En caso de que los menores de edad estén dentro de una sucesión, pues sus padres o tutores van a usufructuar esos bienes. Por eso es que decimos que el usufructo puede constituirse también por imperio de la ley, ¿ok? ¿Qué pasa con el uso y la habitación? No hay. Si queremos poner un ejemplo de forma verbal, digamos, hablaremos de una provincia de Chuquisaca, digamos, Muyupampa o Villa Vaca Guzmán, como ustedes quieran llamarle, o Monteagudo, es otra ciudad de por ahí del Chaco chuquisaqueño. Bueno, se supone que ahí las personas tienen su casa, ¿no es cierto?, en el área, se me fue la palabra, el uno es rural y el otro es área, ¿qué se llama el área donde estamos? Urbano, ¿no? En el área urbana. Y además de tener su casa, qué sé yo, su casita en el área urbana, pues tienen sus propiedades donde hay vacas o donde hay terrenos para sembrar y a eso se llama, pues, bueno, propiedades dentro del área rural. En esas propiedades, como hay vacas, como hay chanchos, como hay gallinas y qué sé yo, pues se contrata vaqueros, ¿no? Vaqueros, así le dicen. Y los vaqueros van y viven ahí en esas casas, en el campo, con un trabajo, por supuesto, que es el de cuidar, arrear las vacas, encerrarlas, sacarlas a pastar, a tomar agua, cuidar los chanchos, darles agua, vacunarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Ordeñar la leche, qué sé yo, ¿no? Bueno, en realidad la leche no se ordeña, ¿no? Lo que se ordeña son las vacas. Bien, entonces, bajo ese entendido, esas personas que entran a trabajar ahí, pues entran en un fenómeno de uso y habitación, ¿no? ¿Y por qué están en uso y habitación? Porque como son los vaqueros, tienen derecho a quedarse a vivir ahí y obviamente pues tendrán que limpiar, tener en buenas condiciones la casa de campo, pueden vivir ahí con su familia, si quieren comer huevo de las gallinas que ponen huevo, comen huevo, si quieren sacarse unos 5 litros de leche, de la leche que ordeñan de las vacas, pues se toman la leche, ¿no es cierto? Entonces están bajo esa figura de que todo lo que van a administrar ahí, van a producir, pues pueden ellos también, de cierta forma, usar y gozar, ¿no? De eso que van a producir con fines de subsistencia. Ahí podríamos más o menos asemejar a lo que es hoy en día el uso y la habitación, ¿no? Pero por lo demás, pues obviamente estamos prácticamente en un uso y habitación que hoy no se aplica, hoy no se emplea, porque solamente llegamos a constituir usufructos de forma formal y lo demás, pues podría ser una forma informal de constitución de un uso y habitación, ¿no? Tal vez por eso no se entendía mucho, estimado Alejandro. Referente a la pregunta que hizo Nicolás Martínez. Bueno, la constitución de un usufructo tiene que ser mediante documento público o mediante documento privado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, bueno, vamos a preferir, ¿no es cierto? Pese a que el código establece, ¿no es cierto? El artículo 491 del Código Civil establece que actos tienen que hacerse en documento público. El 492 te establece que actos pueden hacerse en documento público o privado. Y el 493 te establece que las personas de forma libre y voluntaria decidan, pues, ver qué hacen en documento público o en privado. Bueno, vamos a ir un poquito más atrás. Los contratos en general, en forma general, pueden ser verbales o pueden ser escritos. Bien, cuando la ley te dice que un contrato tiene que ser escrito, a eso es darle un requisito de forma, ¿no? Por ejemplo, un contrato de compra-venta no siempre tiene que ser mediante un documento. No siempre tiene que estar escrito, porque imagínense, si van a ir a la tienda a comprar pan, van a necesitar de un abogado, un documento para hacer todo ese documento de transferencia. No. Entonces, la mayoría de los contratos, no estoy diciendo todos, la mayoría de los contratos son verbales. Ahora, cuando la ley te dice, esto tienes que hacerlo escrito,
Ese es un requisito de forma, porque la ley te está diciendo que ese contrato no tiene que ser verbal, sino que tiene que ser escrito. Cuando nosotros hablamos de escrito, hay dos formatos, ¿no? El primer formato es el documento privado y el segundo formato es el documento público. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el documento privado solamente es celebrado entre las partes. La participación del abogado es opcional, ¿no es cierto? Y un documento privado lo vas a llevar al notario y él solamente puede proceder a su reconocimiento de firmas y rúbricas y nada más, ¿no? Y dirá, pues ahí, documento privado de constitución de usufructo. Y ya está, ¿no? Su enunciado normal. Conste por el presente documento privado de constitución de usufructo que reconocido en firmas y rúbricas tendrá los mismos efectos que un documento público que de acuerdo a quienes lo suscriben lo realizamos en base a las siguientes cláusulas. 2 puntos. Primera, yo tanto, tanto, tanto y así empieza, ¿no? Mientras que un documento público tiene otro formato. Un documento público sí necesita de la participación de un abogado, ¿no? Hablando de contratos. Entonces va a tener hasta otra introducción porque va a llevar otro nombre. Va a decir ahí minuta de constitución de usufructo, ¿no? Y el enunciado es distinto. Va dirigido al notario de fe pública. Señor notario de fe pública. Y comienza igual de otra forma, ¿no es cierto? Dirá, entre los registros públicos que corren a su cargo, sírvase insertar uno de constitución de usufructo de acuerdo a las siguientes cláusulas. Primera, dirá usted, señor notario, que yo. Segunda, continuará diciendo que, y al último, esa frase que nunca falta, usted, señor notario, agregará las demás cláusulas de estilo y seguridad. Entonces, eso se lleva donde el notario de fe pública y no se reconocen firmas, porque en realidad eso tiene que ser protocolizado. Y la protocolización es la transcripción de ese documento, de esa minuta, de ese proyecto, de ese borrador, a un protocolo que ahí es la creación recién del documento público por parte del notario. Y que el protocolo no es lo que se van a llevar las partes, sino lo que se llevan las partes en realidad es un testimonio, ¿no? Entonces, el usufructo podría constituirse por documento privado o por documento público. La sugerencia, ¿no es cierto?, como generalmente se hace al momento de una enajenación del bien, de una compra-venta, es mejor hacerlo mediante un documento público, aunque no esté en el artículo 491, la compra-venta, con ese requisito de forma, ¿no? De todas formas, lo que les acabo de explicar es solamente como una antelación a lo que ustedes van a ir aprendiendo en la materia de Civil 4, que es la que se encarga de, pues, contratos en general, en particular, y ahí vamos a aprender, bueno, conmigo, cualquier otro profesor, el tema de contratos. Listen, bien, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Sí, adelante. Lo mismo pasa, usted decía el contrato de compra-venta, lo mismo pasa cuando, hablando ya de usufructo, cuando se da un anticipo de legítima, que la persona establece en una de las cláusulas del derecho de usufructo, ¿no es? Sí, precisamente decíamos que por lo general la constitución del usufructo se da cuando el padre está haciendo el anticipo de legítima a uno de los hijos de un bien inmueble. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues lo está haciendo porque será pues que lo ha visto pertinente, lo ha visto conveniente el tema del anticipo de legítima, pero precisamente para que el bien de cierta manera se encuentre asegurado, pues constituyen el usufructo, ¿no? Si bien el hijo va a ser ya el titular, va a ser el propietario, el padre va a constituir para sí o se va a reservar para sí el derecho de usufructo. Eso va a estar en una cláusula del contrato de compraventa, ¿no? Y como se está reservando el usufructo, pues ya saben que es el usar, gozar y disfrutar, por lo tanto, él va a poder estar ahí hasta el último día de su vida porque es un derecho vitalicio. Él, el padre, ya no es propietario, ojo, el hijo es el propietario, el padre es el usufructuario. El padre también va a poder dar en alquiler, en arrendamiento el bien, sin necesidad de tener autorización o poder por parte del propietario, que sería el hijo. Y el hijo no va a poder, pues, embargar el bien, ¿no es cierto?, darle en garantía, ¿no es cierto?, por algún préstamo, o tampoco va a poder constituir un anticrético, ¿no es cierto? Entonces,
de cierta forma el bien inmueble queda pues inmovilizado hasta que el padre fallezca, ¿no? O decida renunciar mediante la celebración de un documento a dicho usufructo, porque se puede hacer la renuncia en vida de dicho derecho. Licen, Sí, adelante. bueno, en el tema este de bueno, de lo que me tocó a mí, ya veo por qué no, o sea, no fue lo que me quedó claro. Entonces, si se podía hablar de una diferencia entre el usufructo y el derecho de uso y habitación, que son dos, o sea, se puede hablar de lo mismo, pero son dos distintos derechos reales, usted dice. ¿Se puede considerar una diferencia que en el usufructo se haría el registro o todo este papeleo público y en el derecho de uso y habitación algo privado, o sea, algo entre dos personas nomás? Bueno, en realidad la diferencia principal estaría pasando porque el usufructo es un instituto más completo, más amplio, de mayor alcance, y el uso y la habitación con mismas connotaciones, pero más reducido, ¿no es cierto? Sí se te permite una explotación, pero no a nivel industrial, ¿no es cierto? Más que todo es con fines de poder subsistir, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, con fines de que hay que tener en cuenta hoy en día que es una institución que prácticamente pues está en desuso, ¿no? No se lo está utilizando, no se lo está empleando y no sabemos por qué, no sé si es desconocimiento de Juan Pueblo o simple y llanamente porque somos informales, ¿no? Somos informales y consideramos que la contratación de un vaquero, como decíamos, pues ya lleva automáticamente la obligación de que tú tienes que darle un techo y tienes que proveerle alimentos. Ya, listo. Dicen, ¿puedo Ok. preguntar? Se activa su cámara, por supuesto, señorita Romina. No hay, no hay. Es que, Ya, pregunte. ¿puede explicar usted qué quiere decir con se adquiere por prescripción? ¿Cómo es eso de usucapión? Pero a la vez no sé, no lo entendí. Y también por medio de la ley, que ya sé que lo explicó con lo del padre que mató, pero ¿cómo sería de manera general eso? O sea, ese es un ejemplo que usted dijo, pero esas dos formas. A ver, usted me está diciendo que explique un poquito la adquisición del usufructo por usucapión, ¿correcto? Sí, por prescripción y también por medio de la ley. Ya. Bueno, el primero, vamos con el tema de la prescripción. Es un tema teórico y doctrinal, ¿no? De acuerdo a la doctrina, el usufructo podría adquirirse también por el transcurso del tiempo. Es como hacer usucapión para obtener usufructo, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿quién va a querer hacer la usucapión de un usufructo? ¿Quién va a querer adquirir por prescripción un usufructo? Yo directamente lo que trataría de constituir es pues un derecho propietario. Por lo tanto, sería absurdo que yo esté detrás solo de la administración y no así de un derecho propietario. Esto es una cuestión que la doctrina lo establece, pero que en los hechos, en la vida real, yo les garantizo que no van a haber, por lo menos hasta el día de hoy, ningún proceso de usucapión que tenga que ver con lograr la constitución de un usufructo. Peor, si lo presentan, quién sabe, ante autoridad jurisdiccional, no sé si el juez rechazaría la demanda por ser improponible, ¿no? Entonces, esto solamente es una posición que establece la doctrina, pero que el Código Civil boliviano no lo reconoce, ¿no? Si ustedes ven el tema de la usucapión, solamente es para lograr la prescripción, la extinción de un derecho propietario y la generación de un derecho propietario. Entonces, difícilmente van a poder encontrar una demanda de usucapión para adquirir un usufructo. Referente a la segunda pregunta. Bueno, esto ya es un problema de lo que se conoce como las prótesis jurídicas o los trasplantes jurídicos. ¿A qué hago referencia? A que nuestro Código Civil boliviano no es un código elaborado y creado por nuestros propios legisladores, ¿no?
Sí, por supuesto, ellos han aprobado los artículos y han puesto en vigencia, ¿no es cierto? Bueno, es que si nos podemos analizar un poquito, para los que no saben, ¿no es cierto? El Código Civil forma parte de ese compendio de cuerpos jurídicos que han sido aprobados o puestos en vigencia, pues en la época de la dictadura, ¿no? ¿En qué consiste una dictadura? Pues entra ahí el Poder Ejecutivo, en este caso era el general Hugo Banzer Suárez, toman el poder y lo primero que hacen es cerrar pues el Parlamento, ¿no? Entonces no hay Congreso, no hay diputados, no hay senadores. ¿Y cómo aprueban leyes? Pues todo lo que hace el Ejecutivo, a eso se llaman decreto leyes. Entonces el Código Civil ha sido aprobado mediante un decreto ley. No ha habido debate, no ha habido exposición de motivos, ni nada de eso, porque ha sido aprobado mediante un decreto ley. ¿Ha sido elevado al rango de ley posteriormente? Sí, efectivamente, ¿no? Pero ya solamente ha sido un trámite burocrático, darle formalidad a nuestro Código Civil, nada más. Nuestro Código Civil, volviendo, es producto de trasplantes jurídicos o prótesis jurídicas, así son denominadas, es decir, es la copia de la copia de la copia de la copia, ¿no? La fuente francesa, italiana, argentina y finalmente boliviana, pues tiene muchas traducciones al español, porque estaba en otro idioma, por supuesto, y hay algunas cuestiones que han quedado desfasadas. En ese proceso de readecuación al ordenamiento jurídico interno, pues hay algunas cosas que han quitado o han modificado. Y es ahí que ha quedado como en el aire, como tu apéndice, ¿no es cierto? El apéndice, ¿qué función tiene? Nadie sabe. Si ustedes buscan, analizan, algunos científicos dicen que es producto de una evolución que ha habido a lo largo de los años y ha quedado como una especie de parte como atrofiada, ¿no? Del intestino. Entonces no tiene ninguna función. Más bien si algo se entra ahí y se atora, pues es todo un problema, ¿no? Te da apendicitis o con tratamiento o con operación. Es lo mismo. Esto del usufructo legal está en la misma figura. No, el código no establece un procedimiento, el código no establece, ¿no es cierto?, una forma de clara, precisa de cómo tendría que ser constituido, sino que directamente el código se va a señalar qué pasaría si una persona pues lograría entrar en sucesión en el siguiente caso. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si logro encontrar el artículo mientras voy explicando, y si no, ni modo, lo vamos a tener que buscar en la siguiente clase. Pero vamos a hacer algo. A ver. Déjenme recordar un ratito el instituto. Es que no tengo ni la palabra para buscarlo en la computadora, pero lo vamos a buscar directamente. Tiene que estar por el artículo 1000 adelante. Artículo 1000, artículo 1000, artículo 1000. Ya. Bueno, mientras voy buscando, pues, ¿qué es lo que pasa? El Código Civil ha establecido un procedimiento para el tema de la indignidad o la desheredación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos casos donde pues la persona se va a ver excluida de la sucesión. Y se va a ver excluida de la sucesión porque, bueno, pues ha realizado algo malo contra el causante, ¿no? Se supone que el ejemplo que estábamos estableciendo es que yo doy muerte a mi padre. Y como yo he dado muerte a mi padre, pues tengo que estar excluido de la sucesión. Y voy a estar excluido de la sucesión en base a que he dado muerte a mi padre. Entonces yo no puedo matar a mi padre y pretender recibir todos los bienes que él ha tenido pues en vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, simple y llanamente tendré que perder yo ese derecho. ¿Quiénes van a entrar? No se castiga mi rama. ¿Cuál es mi rama? Son mis descendientes. Mis descendientes no se van a ver afectados porque ellos no tienen nada que ver. El que mató al abuelo o al bisabuelo he sido yo, el hijo, ¿no? Ahora, si mis hijos van a entrar a heredar y lamentablemente ellos son
menores de edad, pues se supone que no tienen pues la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder administrar estos bienes. Entonces, la ley establece que cuando son menores de edad los que van a heredar, pues en ese caso son los padres o tutores los que van a entrar a usufructuar esos bienes, ¿no? Fíjense, como mis hijos son menores de edad, pues yo tendría que entrar a usufructuar y administrar esos bienes, o sea, a gozar de esos bienes. No se olviden que es usar, gozar y disfrutar. Por lo tanto, en ese caso, pues no se estaría dando el castigo. No se olviden que yo voy a quedar castigado porque yo di muerte a mi padre. Pero si se dan cuenta, como mis hijos son menores de edad, pues finalmente voy a terminar administrando esos bienes. O sea, es como si no hubiera un castigo porque esos bienes van a llegar a mí. Y como esos bienes van a llegar a mí, pues no tiene chiste, no tiene sentido. Es por eso que el Código Civil ha establecido un artículo específico donde finalmente va a excluir de los derechos de administración a mi persona. Bueno, lamentablemente no he podido encontrar. Voy a proceder a compartir pantalla. Ya. Bueno, vamos a ver si me da chance. Ustedes me dirán si... yo también veo aquí como estoy en un doble ingreso. Es interesante porque les comento que no pueden ver lo que estoy haciendo. Ahorita lo vamos a habilitar, no se preocupen. Código Civil. Dice, entonces ese que dice por medio de la ley es simplemente sujeto a eso que dice de la sucesión, porque el código no dice nada sobre eso. Ya. Pero estoy tratando de encontrar el artículo pertinente y quiero enseñarles cómo se busca, pues para los que no saben, porque hay algunos que saben, pues un artículo en el código. Bueno, a veces tengo yo amigos, tengo clientes, tengo estudiantes y están buscando un artículo específico en el Código Civil o en el Código Procesal Civil. Y a veces yo sí tengo el artículo en la cabeza y otras veces pues lo busco, ¿no? Aquí está mi Código Civil en digital, es el de Carlos Morales Guillén, concordado y anotado, ¿no? El cual lo pueden descargar de internet, no hay ningún problema. O si quieren se los envío por el grupo de WhatsApp. Entonces quiero buscar un artículo determinado. Para encontrar ese artículo determinado, yo tengo que tener una palabra clave del artículo que sí tengo que saber, ¿no? Entonces le voy a dar control B, aprieto la tecla de control B y voy a escribir aquí la palabra que yo sé, administración. Y lo que pasa es que tiene un acento y no sé si lo voy a encontrar así. A ver, fíjense, entonces ya me empieza a resaltar en el documento todos los artículos que hablan de administración. Y voy buscando. Tendría que estar buscando yo una administración que esté por arriba del artículo 1000, porque a partir del artículo 1000 es el tema de la sucesión. Y si se dan cuenta, recién estoy por el artículo 56. Entonces, ya estoy por el tema del artículo 164. Son más de 1400 artículos. Sigo avanzando un poco más. Vamos a ver en qué artículo ya estoy. Este pequeño letrero que lo vamos a sacar. Ya. De la administración, estoy en el 775, todavía no me sirven estas palabras. Seguimos bajando, seguimos en el 700, 779, no, nada que ver, no. A ver, vamos a ver uno arriba. Seguimos en el mandato, no hemos llegado todavía al tema de la sucesión.
Creo que ya, a ver aquí arriba, atribuciones y deberes del testador. Podemos ir un poco más arriba. ¿Cuál sería el anterior artículo? Déjenme ver aquí arribita. Es muy interesante este Código Civil de Carlos Morales Guillén porque lo que ustedes van a encontrar es el artículo y la exposición, ¿no? La parte doctrinaria. Ahora, algo que hay que llamar la atención al grupo. Si bien han hecho una buena exposición todos, lamentablemente se han conformado con exponer lo que está solamente en el libro, ¿no? Y no así, pues, otras cuestiones, como el hecho de buscar, pues, ¿no es cierto?, información en Internet, buscar en la legislación comparada cómo está el tema del usufructo, ya que tenemos, ¿no es cierto?, una compañera que es del Perú. ¿Por qué no buscar por lo menos de la legislación peruana para ver cómo está en ese país el tema del usufructo? Si está exactamente idéntica a lo que es nuestro Código Civil boliviano o si hay algunas modificaciones. Ahora, no sé, pues pregunto al grupo, ¿han podido encontrar algo más? ¿O se han abocado única y exclusivamente al libro? Algunas definiciones nomás sobre el uso y la habitación dicen, pero ay, y de dónde deriva la palabra, pero la verdad que legislación comparada yo no busqué. Listen, de mi parte, yo tuve que investigar mucho porque como no la entendía, y busqué en las grabaciones y su grabación solamente llegaba hasta las características, pero tampoco no busqué para comparar con otro país. Ya. Definitivamente hemos fracasado en nuestra búsqueda en el Código Civil, pero ¿cómo estamos de tiempo? A ver, revisen cuánto tiempo tenemos. Tenemos 6 minutos. Vamos a agotar nuestros 6 minutos. A ver si logro encontrar en las diapositivas de Civil 5, porque ahí lo tengo más claro, con un nombre que me acuerdo más. Así que esperen un segundito, por favor. Dicen, ¿y ese inventario que dicen lo tiene que hacer es el usufructuario o es el nudo? O sea, el propietario que tiene que hacerlo. O sea, esto va a cargo del que se está beneficiando, ¿no es cierto? Y el que se está beneficiando, pues definitivamente es el usufructuario. Entonces, queda a cargo de él la elaboración del inventario porque es a favor del propietario ese inventario. ¿Cuando entra o cuando sale de él? Es al momento de su constitución, cuando se Está va a entrando entrar. a constituir el usufructo. Gracias. Dice, yo tengo una pregunta. Pregunte. No entiendo bien sobre el usufructo a personas jurídicas, porque estaba mencionando que el usufructo es un derecho vitalicio y todo eso. Y cómo o sea, sí se podría otorgar a una persona, pero ¿cómo es esto? No entiendo, no sé si podría explicar respecto a eso. Chicos, adelante. Las personas jurídicas son las asociaciones, sociedades, entonces cuando se le entrega el usufructo a estas sociedades o asociaciones, tiene un tiempo de duración de 30 años, pero ¿querés entender sobre el uso, no ves, del usufructo en las sociedades? Sí, más o menos a lo que va eso.
Dicen, ayúdenme con el uso de las sociedades con usufructo. Le dicen, creo yo que es más o menos como adquirir cualquier persona y al mismo momento alquilarla, ¿no? Alguna asociación o algo, que es prohibido. 1014, ya lo pillé el artículo. Claro, cuando nosotros hablamos del usufructo, el usufructo puede ser a favor de personas naturales o a favor de personas colectivas. Ya sabemos que las personas naturales pues somos nosotros, ¿no? Las personas de carne y hueso. Y las personas colectivas pues son una ficción de la ley. Estaríamos hablando de que prácticamente pues puede ser esto a favor de persona colectiva en cualquiera de sus modalidades. Aquellas de iniciación privada que son las posibles y aquellas que son de entidades gubernamentales que son pues las necesarias. En este caso hay una variación, ¿no? Para este tipo de personas hay un límite y el plazo máximo de duración de este contrato o de este derecho real es por 30 años. Por supuesto que se podrá pues realizar una renovación, ¿no es cierto? Si las partes se ponen de acuerdo. De lo contrario, pues se mantiene. Puede ser dado pues con distintas connotaciones, quién sabe comprometer algunas mejoras o arreglos, ¿no es cierto?, para beneficio del propietario, pero no es muy común, como les decía, ¿no? Bien. Atienda. Voy a dar lectura al artículo 1014. Dice, indignidad del progenitor. Ya les he dicho que la indignidad es una de las formas de apartar a uno de los beneficiados, ¿no? A uno de los beneficiados en la sucesión. Bueno, dice, el excluido por indignidad no tiene derecho sobre los bienes de la sucesión deferidos a sus hijos. Los derechos de usufructo o administración que la ley le concede a los progenitores. O sea, si mi hijo menor de edad va a recibir alguna herencia, yo como su padre tengo derecho a usufructuar esos bienes. Yo como su padre tengo derecho a administrar, mientras sean menores de edad, ¿no? Ahora, como en este caso, yo he dado muerte a mi padre, yo quedo excluido de la sucesión, pues mis hijos van a entrar en la sucesión. Como son menores de edad, tendría yo que administrar, tendría yo que usufructuar esos bienes por imperio de la ley. Esta es una forma de constitución de usufructo por imperio de la ley. Es el usufructo legal. Pero está ahí en ese único artículo, como su apéndice, ya les dije. Entonces, en este caso, se va a hacer todo lo necesario para que yo no administre esos bienes, para que yo no goce de esos bienes. ¿Por qué? Porque yo di muerte a mi padre. Entonces tendrá que administrar la madre de los niños o cualquier otra persona como tutor, ¿no? Ese es el ejemplo de la constitución del usufructo legal. ¿Dónde está el usufructo legal? Que cuando los menores de edad reciben herencia, pues sus padres o tutores tienen que usufructuar y administrar esos bienes. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, interrogantes? Bien, tenemos menos de un minuto. A ver si puedo llamar lista. Bien, y si no voy a tener que ver de la grabación. A ver, un segundito. Voy a tratar más bien de sacar una foto aquí. Y si puedo sacarla, pues bien. Y si no, ni modo. Sonrían. Ay, que tienen ese trauma de las fotos. Sonríen ustedes, ¿no? Hoy no si puedo prende su cámara. Si puedo llamar lista, pues bien, y si no, será nomás la de la foto. Hoy estamos en 29, Marisabel Armella está por